Esa pregunta me persiguió durante semanas, convirtiéndose en un susurro constante en mi mente mientras veía a mi hijo, Leo, jugar en su alfombra. Todo el mundo me decía que me estaba preocupando demasiado. Cada niño tiene su propio ritmo, comentaba mi suegra, Ana, una mujer de corazón enorme, pero con una visión muy tradicional de la crianza. Ya verás cómo de un día para otro te sorprende, añadía con una sonrisa tranquilizadora. Y yo quería creerlo. De verdad que sí, Han me aferraba a sus palabras cada noche, pero durante el día, una pequeña semilla de duda crecía en mi interior, alimentada por detalles que solo yo parecía notar. No era algo evidente, no era un problema que se pudiera señalar con el dedo, era más bien una sensación, una desconexión sutil que me rompía el corazón. Y fue esa sensación la que me llevó a un viaje inesperado, un camino de descubrimiento que hoy quiero compartir contigo, no para asustarte, sino para darte la mano, de padre a padre, de madre a madre, y mostrarte las señales que yo aprendí a reconocer. Todo comenzó con el silencio. No el silencio de un hogar tranquilo, sino un silencio diferente, uno que se instalaba justo en el espacio donde debería haber un sonido. Leo era un bebé hermoso, con unos ojos grandes y profundos que parecían contener galaxias enteras. Pero esos ojos rara vez se encontraban con los míos. Recuerdo pasar horas enteras frente a él, haciéndole muecas, sonriéndole con toda el alma, esperando esa chispa de reconocimiento, esa conexión que había leído en todos los libros de paternidad. Pero su mirada se perdía en el techo, en el patrón de luz que entraba por la ventana, o en el movimiento de las hojas del árbol que se veía desde el salón. Era como si yo fuera un fantasma en su mundo. La primera señal, y quizás la más dolorosa para mí, fue esa falta de contacto visual. No era que nunca me mirara, lo hacía, pero eran vistazos fugaces, accidentales, sin la intención que yo anhelaba. Mis amigos me decían, Ann es solo un bebé, se distrae con cualquier cosa. Pero yo veía a otros bebés de su edad, como a la pequeña Sofía, la hija de mi vecina, que buscaba la cara de su madre como un girasol busca el sol. Esa diferencia, sutil pero constante, era un pequeño alfiler clavándose en mi corazón cada día. Junto a esa ausencia de mirada, vino la falta de respuesta a su nombre. Leo, lo llamaba con voz suave. Leo, probaba con más entusiasmo. Leito, mi amor, susurraba cerca de su oído, a Nathan. Era como si su nombre fuera solo un sonido más en el ruido ambiental de la casa, tan irrelevante como el zumbido del refrigerador o el ladrido lejano del perro del vecino. El pediatra, el doctor Ramírez, un hombre amable pero siempre apurado, lo revisó en la consulta de los 6 meses. Parece que tiene una audición perfecta, dijo después de hacer sonar un pequeño objeto cerca de su oído y ver cómo Leo giraba la cabeza. Probablemente solo está muy concentrado en sus cosas. Es un niño muy observador, Annie sí. Lo era. Observaba el mundo con una intensidad que me fascinaba. Podía pasar 20 minutos seguidos mirando cómo giraban las ruedas de su cochecito de juguete. No lo empujaba, no imitaba el sonido de un motor, solo lo volcaba y hacía girar la rueda una y otra vez. Absorto, esta era otra de esas señales que se iban sumando a mi lista mental en los intereses inusuales y repetitivos. Mientras otros bebés agarraban cualquier juguete que les dieras, Leo tenía sus objetos predilectos, y su interacción con ellos era siempre la misma, metódica, casi científica. Luego, estaban las sonrisas. Leo sonreía, sí, pero sus sonrisas parecían desconectadas de mí. Sonreía cuando la luz del sol creaba un arco iris en la pared, o cuando el ventilador de techo giraba a una velocidad que le gustaba. Pero la sonrisa social, esa que se intercambia entre dos personas como un secreto compartido, era un tesoro que rara vez me concedía. Yo le sonreía, y su rostro permanecía sereno, inexpresivo. Le hacía cosquillas y se reía a carcajadas, una risa genuina y preciosa. Pero en cuanto paraba, su rostro volvía a esa calma distante, sin buscar mi cara para compartir el momento. Era como si la alegría ocurriera dentro de él, pero no conmigo. Esta falta de reciprocidad emocional era como un muro invisible entre nosotros. Yo intentaba escalarlo cada día con juegos, canciones y caricias, pero siempre terminaba sintiéndome al otro lado, agotado y solo. Empecé a observar también su comunicación no verbal. Los bebés aprenden a señalar, a decir adiós con la manita, a levantar los brazos para que los cojan. Son sus primeras herramientas para interactuar con el mundo, para pedir, para mostrar. Leo no lo hacía. Si quería algo, como su biberón que estaba sobre la mesa, no lo señalaba. Se frustraba,
Emitía un quejido agudo y su cuerpo se tensaba. Yo tenía que adivinar, convertirme en un detective de sus necesidades. ¿Quieres el agua, el juguete, el biberón? Solo cuando acertaba, su cuerpo se relajaba. La ausencia de gestos comunicativos, como señalar o decir adiós, era otra bandera roja que ondeaba con fuerza en mi mente, aunque los demás solo vieran a un bebé tranquilo que no pide mucho. Recuerdo una tarde en el parque. Había otros padres con sus bebés. El ambiente estaba lleno de balbuceos, de esos mamá y papá que derriten el corazón. Leo estaba en su cochecito, en silencio. No balbuceaba. El Abami emitía sonidos, sí, pero eran más bien chillidos agudos cuando algo le frustraba o un murmullo monótono cuando estaba concentrado en la rueda de su juguete. La falta de balbuceo o de intentos de imitar sonidos era evidente en comparación con los otros niños. Sentí una punzada de envidia, seguida inmediatamente por una ola de culpa. ¿Por qué no podía simplemente disfrutar de mi hijo tal como era? ¿Por qué necesitaba compararlo? Pero la pregunta real era otra. ¿Y si estas diferencias no eran solo su ritmo, sino señales de que necesitaba un tipo de ayuda diferente? Esa tarde, mientras volvíamos a casa, me fijé en cómo reaccionaba a los sonidos fuertes. Un camión pasó a nuestro lado y tocó la bocina. Yo me sobresalté, pero Leo ni se inmutó. Sin embargo, en casa, el sonido suave de la licuadora al preparar su puré lo hacía llorar desconsoladamente, tapándose los oídos con sus manitas. Esta reacción inusual a los estímulos sensoriales era desconcertante. Una hipersensibilidad a ciertos sonidos, texturas o luces, y una hiposensibilidad a otros, como el dolor. A veces se golpeaba la cabeza contra el barandal de la cuna y no lloraba, solo seguía haciéndolo con un ritmo constante, como si el impacto lo calmara. Era un rompecabezas sensorial que yo no sabía cómo armar. Cada pieza que encontraba parecía no encajar con la anterior, creando una imagen confusa y alarmante. Y mientras yo juntaba estas piezas en secreto, el mundo a mi alrededor seguía girando, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Mi pareja, aunque me apoyaba, también intentaba ser la voz de la razón. «Dale tiempo», me decía con cariño. «Es muy pequeño todavía». Pero mi instinto, esa voz profunda que solo una madre o un padre conoce, me gritaba que el tiempo, en este caso, no era un aliado, sino un lujo que quizás no podíamos permitirnos perder. La sensación de ser un detective en mi propia casa se intensificó. Cada día era una nueva misión de observación, un intento de descifrar el código secreto que regía el mundo de Leo. Mi libreta, esa que había comprado con tanta ilusión para anotar sus primeras veces, se estaba convirtiendo en un diario de ausencias a Noi. No me miró cuando le canté. Hoy no reaccionó al juego del cucutrás. Hoy pasó 30 minutos mirando el reflejo de su babero en una cuchara. Cada anotación era una mezcla de amor infinito y miedo paralizante. Fue entonces cuando empecé a notar algo más sutil, algo relacionado con el juego, la falta de juego imitativo o simbólico. Yo me sentaba en el suelo con él, cogía un plátano y pretendía que era un teléfono. «Hola, Leo. ¿Estás ahí?», decía con voz divertida. Él me miraba brevemente, pero su interés estaba en la textura del plátano, en cómo se sentía en sus manos. No había ni un atisbo de querer imitarme, no intentaba llevarse el plátano a la oreja. Para él, un plátano era un plátano, y un coche de juguete era un objeto con ruedas que giraban. No había un más allá. No había esa fantasía que yo veía en otros niños de su edad, que ya empezaban a dar de comer a sus muñecos o a imitar los sonidos de los animales que sus padres les hacían. Esta falta de imitación se extendía a todo. Si yo aplaudía, él no intentaba aplaudir. Si yo hacía una cara graciosa, su expresión no cambiaba. Era como si el puente que conecta una mente con otra, el que nos permite aprender observando y copiando, estuviera en construcción en su caso, o quizás estuviera diseñado con unos planos completamente diferentes. Recuerdo con una claridad dolorosa una reunión familiar. Mi sobrina Lucía, apenas 2 meses mayor que Leo, estaba en el centro de la sala, imitando a su papá toser de mentira. Y todos reían. Luego, su mamá le dijo adiós con la mano, y ella torpemente levantó su manita y la agitó. La sala se llenó de «¡ah!» y aplausos. Yo miré a Leo, sentado en mi regazo,
completamente ajeno a la escena. Su atención estaba fija en el brillo del reloj de su abuelo. En ese momento, me sentí increíblemente solo en medio de una habitación llena de gente. Nadie más parecía ver el abismo que yo sentía entre mi hijo y el mundo. Para ellos, Leo era simplemente un bebé serio, un pensador, pero para mí, esa seriedad era un grito silencioso que nadie más podía oír. La octava señal en mi lista mental fue la dificultad con los cambios en la rutina. Descubrí esto por accidente. Siempre le daba su baño a las 7 de la tarde, seguido de su biberón y una canción de cuna, siempre la misma. Un día, tuvimos una visita que se alargó y decidí bañarlo una hora más tarde. El resultado fue una crisis de llanto como nunca antes había visto. No era un llanto de hambre o de sueño, era un llanto de pura angustia, de desesperación. Su pequeño cuerpo se arqueaba, sus puños se cerraban con fuerza, nada lo consolaba. Solo cuando, desesperado, comencé a cantar su canción de cuna, incluso sin estar en su cuarto. Su llanto empezó a disminuir, como si ese sonido familiar fuera un ancla en medio de su tormenta. Comprendí que para Leo, la rutina no era una simple costumbre, era su mapa, su forma de entender un mundo que de otro modo era caótico e impredecible. Cualquier desvío, por pequeño que fuera, era como si le arrancaran el mapa de las manos y lo dejaran perdido en un lugar desconocido. Esto me llevó a observar sus movimientos corporales inusuales. Cuando estaba excitado o ansioso, Leo aleteaba sus manos rápidamente, como un colibrí. A veces se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, en su silla alta, con un ritmo constante. Al principio, me parecían gestos tiernos, cosas de bebés, pero a medida que mi investigación avanzaba, empecé a leer sobre el steaming o autoestimulación. Comprendí que esos movimientos no eran aleatorios, eran su forma de regularse, de calmar su sistema nervioso cuando se sentía abrumado por un estímulo o por una emoción que no sabía cómo procesar. El aleteo de manos después del sonido estridente de la aspiradora, el balanceo antes de probar una comida nueva, eran su lenguaje corporal, una forma de decir esto es demasiado o esto me pone nervioso. Y yo, su padre, apenas estaba empezando a aprender a traducirlo. Finalmente, la 10ª señal, y una de las que más me costó aceptar, fue una cierta falta de interés o respuesta hacia otros niños. Cuando íbamos al parque o a grupos de juego, Leo no mostraba ninguna curiosidad por los otros bebés. Si un niño se le acercaba y le ofrecía un juguete, Leo lo ignoraba por completo, como si no existiera. Su burbuja era impenetrable. Mientras los otros bebés se observaban, se tocaban, incluso se quitaban los juguetes en sus primeros y torpes intentos de interacción social, Leo permanecía en su mundo, explorando una hoja, la textura de la arena o la rueda de su cochecito. No había hostilidad, simplemente una profunda indiferencia. Era como si los demás niños fueran parte del paisaje, tan relevantes como los árboles o los bancos del parque. Esta falta de conexión con sus pares era quizás la señal que más me proyectaba hacia el futuro. Un futuro que me llenaba de preguntas y de un miedo profundo a la soledad que él podría sentir. ¿Encontraría amigos? ¿Sabría cómo jugar con ellos? ¿Entendería sus bromas? El amor que sentía por él era tan inmenso que la idea de su sufrimiento futuro era una carga física, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar, y con estas 10 señales grabadas en mi mente y en mi corazón, supe que ya no podía seguir escuchando las voces que me decían que todo estaba bien. Tenía que actuar. La decisión de actuar no fue como un rayo en un cielo despejado, sino más bien como la marea que sube lentamente hasta que te das cuenta de que el agua te llega al cuello. El punto de inflexión llegó una noche de martes. Recuerdo el olor a lluvia y a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta del cuarto de Leo. Él estaba en su cuna, no dormido, sino en ese estado de vigilia tranquila que tanto me desconcertaba. Estaba de espaldas a la puerta, completamente absorto en hacer girar una y otra vez una pequeña tapa de plástico sobre la sábana. Yo había pasado el día entero leyendo foros en internet, artículos médicos, testimonios de otros padres. Las palabras trastorno del espectro autista resonaban en mi cabeza como un eco que lo llenaba todo. Cada historia que leía era como mirarme en un espejo distorsionado. Veía pedazos de mi vida, de la vida de Leo, reflejados en las experiencias de extraños al otro lado del mundo. Esa noche, me arrodillé junto a su cuna. El suelo de madera estaba frío bajo mis rodillas. Leo, susurré.
Mi voz rota por una emoción que no podía contener. Él no se giró. El único sonido era el suave roce de la tapa de plástico contra la tela. Mi amor, papá está aquí. Extendí mi mano a través de los barrotes, no para tocarlo, sino simplemente para estar cerca. Y en ese momento, todo el miedo, toda la negación y toda la angustia que había acumulado durante meses se derrumbaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, calientes. No lloraba de tristeza por él, porque él no parecía triste. Lloraba por Mía, lloraba por la imagen que me había hecho de la paternidad, por las expectativas rotas, por la comunicación que no teníamos, por el miedo a no saber cómo entrar en su mundo, un mundo que parecía tan completo y a la vez tan solitario. Lloraba porque me sentía un fracaso como padre, incapaz de conectar con mi propio hijo. Fue mi pareja Elena quien me encontró así. Entró en la habitación en silencio, atraída por la ausencia de ruido, no dijo nada. Simplemente se arrodilló a mi lado, rodeó mis hombros con su brazo y apoyó su cabeza en la mía. Su presencia era un bálsamo. Lloramos juntos, en silencio, por un largo rato. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron atropelladas. No es su ritmo. Elena, no es que sea serio o tranquilo. Hay algo más y si no hacemos nada, le estaremos fallando. Le conté todo. Le mostré la libreta, le leí mis anotaciones, le expliqué cada una de las 10 señales que había observado, conectando cada punto con un recuerdo, con una escena vivida. Por primera vez, no intentó tranquilizarme con frases optimistas. Escuchó y en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo, pero también vi una nueva determinación. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó su voz, aunque temblorosa, era firme. Mañana mismo llamaré a un especialista, respondí, sintiendo como una parte del peso se desvanecía con solo decir esas palabras en voz alta. Al día siguiente, llamé al centro de desarrollo infantil que había encontrado en mis búsquedas. La voz al otro lado del teléfono, de una mujer llamada Isabel, fue la primera voz en mucho tiempo que no me hizo sentir como un padre paranoico. Escuchó pacientemente cada una de mis preocupaciones. Haces muy bien en llamar, me dijo con una calma profesional que me ancló a la realidad. Lo que describes merece ser evaluado. Vamos a darles una cita. Colgué el teléfono y sentí un vértigo extraño, una mezcla de terror y alivio. El monstruo sin nombre que me había estado acechando en la oscuridad, por fin iba a tener un rostro. Ya no era una vaga sensación, era una cita en el calendario. Era real. La espera hasta el día de la evaluación fue una tortura. Cada gesto de Leo, cada movimiento, cada sonido o la falta de él, lo analizaba bajo una nueva luz, la luz de la inminente evaluación. El día de la cita, el doctor Morales, un neuropediatra con una sonrisa amable y unos ojos que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras, nos recibió en su consulta. La sala no era fría ni clínica, estaba llena de juguetes, colores y una alfombra suave. Mientras yo le explicaba nuestra historia, él observaba a Leo, no lo interrumpió, no lo forzó a hacer nada, simplemente lo observó jugar, interactuar o no interactuar con los objetos y con nosotros. Sacó unas burbujas y las sopló. Leo la siguió con la mirada, fascinado por su brillo, pero no miró al doctor para pedir más. Le ofreció un juguete y Leo lo tomó, pero solo para examinar una pequeña rueda en su base. Después de casi una hora de observación y de hacernos preguntas detalladas sobre su desarrollo desde el nacimiento, el doctor Morales se sentó frente a nosotros, dejó sus papeles a un lado, nos miró a los ojos y dijo las palabras que cambiarían nuestra vida para siempre. A Leo es un niño maravilloso. Y sí, todo lo que han observado apunta a que se encuentra dentro del espectro autista. Escuchar esas palabras, espectro autista, no fue un golpe final como había temido. Fue, extrañamente, una liberación. El monstruo sin nombre por fin tenía uno, y saber su nombre era el primer paso para aprender a convivir con él, a entenderlo. No era el final de nada, sino el verdadero comienzo de nuestro viaje. El diagnóstico no cambió a mi hijo. Leo seguía siendo Leo, el niño fascinado por la luz, el que amaba el sonido de su canción de cuna y el que tenía galaxias enteras en sus ojos profundos. Lo que cambió fui yo. Cambió mi perspectiva. Dejé de ser un detective que buscaba fallos y me convertí en un explorador, un traductor, un aprendiz de su maravilloso y único idioma. Hoy,
Te cuento mi historia no para que llenes tus días de miedo, sino para que los llenes de atención, para que confíes en esa voz interior, en ese instinto que te susurra cuando algo se siente diferente. Las señales que te he compartido no son una sentencia, son una puerta para entender que hay cerebros que funcionan de maneras distintas y maravillosas, y que necesitan puentes, no muros. Si has sentido esa punzada de duda, si has visto en tu bebé alguno de estos gestos o ausencias, no estás solo, no estás exagerando, estás siendo un padre, una madre que ama y que observa. El camino no es fácil, pero te prometo que está lleno de una belleza que nunca imaginaste. Está en la primera vez que tu hijo te busca con la mirada para compartir su alegría por algo que solo él entiende. Está en descubrir que su forma de decir "te quiero" no es con palabras, sino quizás con un suave roce de su mano o simplemente permitiéndote entrar en su silencioso mundo. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar, por favor, dale a me gusta para que pueda llegar a más familias que quizás se sienten tan perdidas como yo me sentí, y suscríbete, porque juntos vamos a seguir explorando este camino, aprendiendo y apoyándonos. Y ahora quiero preguntarte algo muy importante y me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas señales te ha llamado más la atención o te ha hecho recordar algo de tu propio hijo? Tu experiencia es valiosa y puede ser la luz que otro padre necesita en este momento. Recuerda, el primer paso no es tener todas las respuestas, es empezar a hacer las preguntas correctas. Y el amor siempre es la mejor guía.